Proletarios del mundo unidos, siempre seremos vencidos. Este episodio me hace muy feliz porque voy a hablar con mi amiga Catherine Monsalve de uno de los estudios más chéveres de animación del mundo, que es Estudio Ghibli. Y se dice Ghibli. Busquen Hayao Miyazaki, que es el señor que se inventó ese estudio. Dice Ghibli, 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 Ghibli. Pero viene del italiano y en italiano se dice Ghibli. Entonces Kate y yo todo el tiempo estamos diciendo Ghibli, 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 Ghibli. Y así pues la conversación sigue, no le paren bolas, pero el dato es ese, se dice Ghibli. La palabra viene de un avión que usaban en la Segunda Guerra Mundial y el papá de Hayao era piloto. Entonces Hayao está obsesionado con los aviones, de más que trauma paterno, entonces no sé, pero está obsesionado con los aviones. Y miren que en las películas todo es el viento, todo vuela, todo es así como que en el aire, entonces viene como de ahí. En este episodio del podcast vamos a hablar sobre una película de ese estudio que se llama La Princesa Mononoke y Kate nos va a hacer unos aportes súper geniales como ella siempre lo hace, que es una persona súper reflexiva, súper profunda, entonces muy invitados a escuchar. También les quiero contar que ella tiene un proyecto que es otro podcast que se llama Cápsulas de Cine y lo pueden encontrar en Instagram y en Spotify para que estén pendientes pues de todo lo que ella hace, que es muy genial. Les voy a dejar las redes en la descripción del capítulo y todos muy bienvenidos. De parte de Dios Todopoderoso, ¿quién eres y a qué has venido? Yo soy Catherine Monsalve y quiero destruir el patriarcado. Esa es mi máxima aspiración en la vida. Mentira, soy periodista, bueno, estudio periodismo en la Universidad de Antioquia y podría decir que soy cinéfila, no sé, tengo una relación muy grande con el cine y bueno, me gusta muchísimo Estudio Ghibli. Sí, siempre he tenido una inquietud por las imágenes, incluso mi mamá me cuenta que cuando yo estaba bebecita, ella decía, a mí me impactaba que una niña, que un bebé se concentrara tanto viendo televisión. Entonces, como desde siempre tuve esa inquietud por esa combinación que tiene lo cinematográfico entre los sonidos y las imágenes que plantea la gente sucediendo ahí, como siempre me inquietó muchísimo. Entonces, creo que sí, hay algo muy fuerte con el cine de mi parte. Y bueno, Estudio Ghibli ha sido muy importante en mi vida. Tarkovsky decía que él buscaba hacer películas que ayudaran a la gente a vivir. Y Estudio Ghibli me ha ayudado a vivir en muchos momentos porque me ha enseñado cosas muy valiosas. Claro, yo veía estas películas donde los personajes tienen estos procesos de madurar, de aprender de la vida, de unas formas tan cotidianas, o sea, no eran como una heroína o tenían que pasar por una cantidad de cosas impresionantes, sino desde un proceso de un punto donde estoy enfrentándome a un cambio, tengo que hacer ese proceso y llego a otro lugar de la vida. Era simple, era algo simple, era algo que podía entender. Entonces me marcó muchísimo todo el cine de Estudio Ghibli que he visto y me ha hecho muy feliz también ver sus películas. Es lo más parecido a la felicidad que yo he sentido es ver cine y esas películas especialmente sus colores, sus texturas, los personajes tan bien construidos y tan sencillos me han hecho muy feliz y me han enseñado muchas cosas de la vida. Total, además hay una cosa y es la relevancia de lo natural. El bosque está vivo, es como un detenimiento con los árboles, la comida, como todo esto que viene de la naturaleza. Sí, porque mira que yo siento que estas personas que fundaron Estudio Ghibli, que fueron tres personas, no solamente Hayao, sino pues obviamente él tuvo el boom de sus películas, pero hubo otros dos señores que sus nombres me resultan impronunciables. Pero incluso ahorita te voy a contar un asunto que tiene que ver con la princesa Mononoke y el productor de Estudio Ghibli. Estos tres hombres tenían, yo creo que una visión muy a largo plazo del mundo. Hayao decía que él había tenido una infancia cercana al bosque, a los animales, y que eso era algo que con la industrialización, con el mundo que venía, el mundo después, no iban a tener esa oportunidad las personas y los niños. Entonces, que él quería dejarle eso a esas generaciones. Y eso me pareció súper bello porque quizás también es un relato del país que ya no es y del mundo que ya no es, ¿cierto? Ya no Claro. creemos en dioses
del bosque y estas cosas, ¿cierto? Bueno, amor, empezamos con la princesa Mononoke. ¿Qué datos tienes? ¿Tú averiguaste daticos? Bueno, te voy a tirar un dato que a mí me pareció súper interesante y aparte también, a mi parecer, creo que habla mucho del carácter de las personas que comandaban este estudio. Resulta que cuando salió la primera película de Estudio Ghibli, que se llama Náusica en el Valle del Viento, sino que Náusica creo que se llama el personaje. Es un personaje un poco parecido a la princesa Mononoke, sino que este personaje no es tan oscuro, porque la princesa Mononoke es la película más oscura de Estudio Ghibli, la más visceral. Es muy fuerte, la película es muy fuerte. Incluso ahorita vamos a hablar un poco de que todo en la película se trata de la venganza. Resulta que esta película, la de la chica en el Valle del Viento, cuando salió el cine occidental le hicieron un poco de cortes e inclusive en la portada, claro, como en Occidente no estamos acostumbrados a ver mujeres protagonistas, entonces le metieron como unos personajes que ni siquiera eran de la película al póster, o sea, una cosa rarísima. Y entonces, claro, Hayao quedó súper timbrado con eso y dijo, bueno, hasta aquí con esto. Cuando pasó la princesa Mononoke, resulta que nada más y nada menos que Harvey Weinstein, Nuestro querido Harvey. esa joyita, él era, digamos, el productor principal en ese momento de Miramax. Y resulta que el man estaba empecinado en que tenían que quitarle 40 minutos a la princesa Mononoke. 40 minutos. Y el productor Toshio Suzuki, bueno, te digo que los nombres son, Sí, son rarísimos y son como marcas de moto todos. sí, todos son, es impresionante, pero bueno, este tipo, súper parado en la raya, le mandó a este tipo una katana, que es, digamos, una especie de espada samurái, ¿sí? Con un cartelito que decía, sin cortes. Con una espada, uff. O sea, la princesa Mononoke no se corta. Y efectivamente, siento que la lección también que le mandaron al mundo y a la gente que hace cine, desde cómo ellos comenzaron, era como, no encontramos un espacio en los estudios, vamos a formar nosotros nuestro estudio. Incluso ese asunto del viento también está relacionado con un nuevo viento en la animación. Y creo que la primera lección que nos dejaron ahí es, cree en tu proyecto, apuéstale a tu proyecto. Y la princesa Mononoke fue un éxito, tal y como era. Querían quitarle la ambigüedad y esa era parte de, De la esencia. ¿Cómo van a hacer eso? aparte que se centra en el bosque. ¿De qué vamos a hablar? Del bosque, ¿cómo no vamos a primero a contemplar? Y mira que los cines de los otros mundos, digamos los rusos, es muy impresionante porque son incluso imágenes que se te quedan en la cabeza porque las puedes ver, te puedes Le- detener a verlas. Bueno, esto de la ambigüedad es de las cosas que más me gusta de Ghibli. Siento que esto viene muy de su cultura, como del yin yang, ¿cierto? Que es lo bueno está en lo malo está en lo bueno, o sea, nada es del todo una sola cosa, ¿cierto? Y estos personajes de Ghibli pues son duales, son ambiguos, son grises, blanco, negro, o hace cosas súper malas, pero también tiene unos objetivos muy hermosos, entonces es eso. Por ejemplo, el personaje de la dama, que es de los que me parece más interesante de esa película. Cuéntame tú, ¿qué piensas de la dama? Para mí, ella hace la película, porque la princesa Mononoke es una inútil, o sea, ella no hace nada. Se mete en problemas, quiere que la rescate. No, mírame, rescátame, soy femenina. Más adelante hablamos de la princesa Mononoke, porque la película se llama así, pero hablemos de la dama de Boshi y de algo que me parece súper interesante en esta película, específicamente en esta película, y es la maleabilidad de los géneros. Eso me pareció súper interesante. Por ejemplo, Ashitaka, que es el chico, me llamó mucho la atención que él nunca comanda respeto por ser un príncipe. Él nunca dice que es un príncipe, por ejemplo. Ujú. Entonces, no es este típico hombre que implanta autoridad. Y es un hombre al que se le da el privilegio de entender
estos dioses de la naturaleza también, ¿no? Que es la loba, que no se sabe si es una loba o un lobo, porque habla como una mujer y como un hombre, pero tiene Sí, como un nombre de hombre. No se sabe, todo el mundo está ahí porque la naturaleza no tiene género, ¿cierto? claro. Claro, el dios ciervo, mira por ejemplo la cara del dios ciervo, el rostro del dios ciervo, ¿de qué es? ¿Cierto? O sea, Sí, es una es... cosa súper, no se pueden clasificar, digamos. Entonces, con la dama de Boshi me pareció muy interesante cuando ella dice una cosa que me parece súper fuerte. Miren, así es como se mata un dios. Entonces, claro, cuando nosotros hemos visto la historia del hombre, el que mató a Dios fue lo masculino, ¿cierto? Que acabó con Dios y luego vino la ilustración y todo ese tipo de cosas. Fue la historia de los hombres. Entonces ahí la mujer que mata a Dios, que no le teme, que lo desobedece, es como que no creo que lo hayan hecho desde ese lugar, pero también es una revisión, una nueva revisión del mito de Eva. Porque a Eva no la quisieron pintar como una pecadora, pero a la final, ¿qué es Eva? Una mujer desobediente, una mujer que tuvo una curiosidad y dijo, ¿pero por qué? No me va a aguantar. Claro, ahí está. Y eso me pareció muy interesante de ella, pero también no la pintan solamente como esta mujer fuerte, guerrera, ¿cierto? Sino una mujer también que no se pinta como la salvadora del mundo. Cuando ella le dije, tiene que ir otra vez a salvar a las mujeres que las tienen los samuráis rodeados, ella dice que ellas tienen las herramientas y que ellas se pueden defender solas. Ajá, no las victimiza. Exacto, y yo no las tengo que salvar, es su responsabilidad. Pero otra cosa es esto de que tiene un espacio donde atiende a los leprosos. O sea, mira el alma tan llena de compasión que es la dama. Claro, y también es poner sobre la mujer, que es sobre quien nunca se ha puesto esto, es que es el espíritu capitalista también, ¿no? Eso me pareció súper interesante, aparte porque la dama de Boshi también tiene un proceso de comprensión, ¿sí? Y también es un personaje que tiene consecuencias, que me parece muy interesante de este tipo de cines, donde no es como no como este cine comercial gringo que un tipo mata a 20 personas en 2 escenas y no pasa nada, Es un ¿cierto? Hay héroe, ajá. consecuencias. Hay consecuencias y ella tiene consecuencias por lo que hizo. Y esas Claro, consecuencias la ayudan, mira lo que ella al final dice, vamos a comenzar de nuevo y vamos a hacerlo diferente. Entonces, claro, el personaje hermoso. que más evoluciona es la Dame Boshi. Por supuesto, no, yo creo que ella es la que guía la película. O sea, para mí la película debió llamarse así. Hay algo que quería mencionar y es que en esta parte donde están los leprosos, hay uno que es como una especie de oráculo. Está como enfermo ya en las últimas y le dice a la dama, cuando llega el príncipe, no subestimes la fuerza del muchacho. Y dice otro par de cosas que no recuerdo en este momento, pero eso me parece muy brutal. Como una persona llena de sabiduría y conocimiento, pero es un leproso que está agonizando. Como esto de que siempre esperamos que las cosas más grandiosas, sublimes o importantes vengan de un sacerdote o que se aparezca la Virgen y nos diga, pero no de algo. Pues en la vida, ¿cierto? Que un niño nos pueda dar una lección impresionante, una canción, la simpleza de un animalito por ahí, o sea, como que toda esta gran sabiduría del universo se manifiesta de la forma en que menos lo pensemos. No, y mira que en la película todo el tiempo también está esta unión entre las cosas que son aparentemente contradictorias, que son la vida y la muerte. Y yo sé que hay cierta clarividencia que la gente comienza a tener ya llegando a la muerte. Entonces también es entendible que este personaje, aparte que los personajes también desarrollan unas sensibilidades, y mira que son los hombres los que desarrollan unas sensibilidades muy interesantes. Por ejemplo, Ashitaka no solamente se comunica con ellos, sino que él tiene una conexión con Mononoke, que él puede saber qué le va a pasar a ella. Ujú. Entonces, estos personajes comienzan a moverse en otros lugares donde los hombres no se han movido. Y también, claro, lo que tú dices, darle un lugar de poder a alguien que normalmente vemos solamente como una víctima del destino, que es un tema súper importante ahí, porque a la final Ashitaka lo que está buscando es su destino. Él fue tras su destino y este hombre termina de complementarle esa búsqueda.
Kate, ¿te acuerdas del año en que se estrenó esta película? Mira que julio es un año es un mes privilegiado porque casi siempre se publican las películas de Estudio Ghibli en julio. Y yo nací en julio, así que me dio mucha felicidad saber que fue el 12 de julio de 1997 que se estrenó en Japón. Mira, qué belleza. Y es muy lindo porque estas discusiones del patriarcado, nuevas masculinidades, los roles, siento que socialmente no se habían dado a este nivel en ese entonces. Entonces, como que tener esta visión tan amplia del mundo es como, uff. Y con animación, o sea, es que gente muy tesa, parce. Gente muy ¿Sabes a crazy. mí que me parece muy interesante? Que es orgánico. Porque a veces yo sigo a una crítica de cine y ella decía, voy a hablar de una película de esas que llaman películas importantes, porque es una película que habla de las periodistas que empezaron lo del Me Too. Pero ella decía, la calidad de la película no es buena, ¿sí? Entonces a veces cogemos un discurso y lo volvemos película. Y eso es lo que daña la película. Pero como en esta película todas esas fuerzas la mueven a la película misma y eso está en la esencia de quien mira el mundo, que es el director, ¿cierto? Y el equipo de trabajo que son vistos no como empleados, sino como artistas. Entonces, toda esta dinámica se une y se asientan las discusiones que el mundo tenía también en ese momento, porque, por ejemplo, lo de lo medioambiental era un tema en ese momento. Muchas cosas que encontré en internet usaban el término para describir esa película como la película inabarcable. Es tan difícil hablar de todo lo que aborda esa película porque Ujú. es orgánica realmente. Claro. Se desenvuelve en la humanidad. Total, yo también he pensado, hay, hay muchas historias como que uno ve películas, Hollywood, series y son historias que a uno se le pudieron ocurrir, ¿cierto? Como, pues Ghibli o las películas, esto en mi mente nunca pudo pasar. O sea, esto se escapa como solo de mi esquema mental. Todo esto a mí no se me habría ocurrido de ninguna manera. O sea, es otra cosa. Y eso es de lo más impresionante que tiene este cine. Total. Y mira que la inspiración de este tipo literalmente es la cotidianidad. Yo me vi un documental de él, de Hayao, y él pone una cámara en el carro, como aquí arribita del carro, la pone y se va a andar Japón, digamos, se va a andar su ciudad. Y dice, es que hay cosas que de pronto yo no logro mirar y las tengo ahí, y con esas imágenes de la cotidianidad se inventa cosas. Él tiene algo con las niñas muy especial y entonces él dice que habla con las niñas, como que las escucha, las recibe. Incluso la última película que él va a sacar, que es ahorita, la van a estrenar este año, que se llama ¿Cómo vives? Es una especie de homenaje a su nieto. Entonces, es más eso, lo grandioso viene de un tipo que está muy sensible a la cotidianidad. Las películas de él siempre son como adolescentes, ¿no? Como niñas normales del campo, por ahí como Chihiro es una X ahí como, sí, una culicagaita por ahí normal. Kiki Delivery Service, El Castillo Ambulante, son como muchachas jovencitas. Espere, ¿puedo ser malo, Kate? Si la dualidad será un fetiche. No sé. No sé por qué lo que yo he entendido de Hayao y del cine de él, este proceso de el cambio, de madurar, de ir hacia adelante. Entonces, esas son edades donde las personas tienden a los cambios, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué cambio se enfrenta Chihiro? Va a cambiar de hogar. Los personajes casi todos pueden estar en esas dinámicas, pero las películas no se repiten las películas de Estudio Ghibli, eso es impresionante. Y en todas las películas está el amor, este amor en libertad que se desarrolla como yo voy a seguir mi destino, tú sigue el tuyo y si algo nos encontramos, en algunos lugares no queda ni siquiera esa promesa, Ujú. eh, pero creo que es más por esa transición en la que él está tan fijado. Claro, no. Además, si tú miras la forma en que ve, tú ves una extrema inocencia en todo el proceso.
como que no hay nada sexual realmente, sino que es como una cotidianidad, una dulzura, una sutileza, las niñas llorando, asustadas, alegres. Entonces sí, siento que el comentario del fetiche era para meter cualquier cosita, pero no. Siento que es muy inocente todo realmente. Es como, señor, qué lindo usted. Necesitamos que haga una película sobre nuestras infancias occidentales, a ver. A ver si nos quita los traumas. Ajá. ¿Cómo vería Hayao nuestras infancias occidentales, cierto? ¿Cómo Sería muy sería? interesante. Ujú. Aparte que precisamente eso era lo que tenía que decirte sobre Mononoke, que yo me quedé pensando como, bueno, Zully, y yo me la volví a ver. Yo, bueno, Zully, ¿por qué mal habla De la inútil Mononoke. ¿Qué hace ella, Kate? Gran parte de la película es Ashitaka buscando su destino. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ahí uno dice, también, mira también la maleabilidad de quién es el protagonista, ¿cierto? Eso me Claro. pareció súper interesante. Bueno, resulta que nosotros en esta parte del mundo estamos acostumbrados a los niños adultizados. Entonces nosotros, como, desde los directores y las directoras, cómo plantean a los niños y las niñas en las películas y cómo la realidad que nos ha tocado es adulta. Entonces tú ves ¿cómo es que se llama esa película? Los colores de la montaña. Son niños adultizados. Esos niños hablan en términos que no son de niños, son de cosas adultas en sus eufemismos y demás, pero hablan en términos de cosas de adultos porque les tocó la guerra, evidentemente, ¿cierto? Ujú. Pero los personajes de Hayao, incluso dentro del universo donde Mononoke tiene que estar comunicándose con los animales y con el bosque, intentando cuidarlo y salvarlo, que son cosas que, digamos, no se pensarían normalmente de una niña, pero en el mundo que ellos crean sí se espera eso, es una niña. Ella es una niña y tiene comportamientos de una niña, ¿cierto? Claro. Y aparte es una niña salvaje. También hay que tener en cuenta eso. Es una niña salvaje, es una niña que es errática. Chihiro es errática. La niña de susurros del corazón es errática, porque son niñas que están en un proceso de transición. Kate, ¿por qué se llama entonces la princesa Mononoke? Aquí hay una cosa muy interesante que nos plantean desde el principio cuando aparece el tarigami. ¿Sí? Tarigami significa tipo un espíritu vengador, algo así, ¿cierto? Son como espíritus del bosque que al entrar en contacto con los humanos los contaminaron y el odio que ellos también tenían se extrapoló, digamos. Entonces, porque aquí también no plantean a la naturaleza como los buenos y los seres humanos como los malos, ¿cierto? Todos Claro. están llenos de odio. Entonces, resulta que Mononoke, como tal el concepto significa espíritu vengador. Por eso ella termina siendo la princesa de los espíritus vengadores. Y como el concepto de toda la película está en la venganza de cómo en la dinámica de la guerra nos estamos creando constantemente enemigos, nos estamos creando constantemente cosas que nos hacen odiarnos de polo a polo, se llama así por eso, porque ella es la princesa de los espíritus vengadores, porque no son películas que ponen a los muñecos como algo bonito, incluso Mononoke tiene mucha Ujú. sangre y cortan brazos y cabezas y cosas así, ¿cierto? Es súper fuerte. Y los muñequitos también tienen como algo siniestro, como que llega un punto en que uno se asusta un poquito con esos kodamas. Y también esto, me estoy como que impactado con el hecho de que la naturaleza no es buena y ya. Es negativa, es... Sí, es todo. Eso es parte también de lo que somos. Y porque la naturaleza no tendría por qué serlo. Ahí también hay esa figura de los dioses que también vemos en la Biblia, sino que acá los adoramos, o adoramos a ese dios vengativo, ese dios tan humano, ¿no? Tan lleno Claro. de sentimientos oscuros. Y ahí Hayao es como, no, yo no voy a justificar a nadie, a todo mundo lo vamos a develar acá. Eso, ese es el poder Eso también me... de la película. No, la naturaleza no es buena porque no es humana, ¿cierto?
tiene también su forma de responder y contrarrestar a la mano del hombre, que muchas veces es lo que pasa con las catástrofes naturales y demás, que es una respuesta natural de la mano del hombre, pero a la final, ¿a quién afectan los desastres naturales? Al ser humano, ¿cierto? Ujú. Matar los dioses. Matar los dioses, exactamente. Mira, en esa imagen tan fuerte cuando el dios este se queda sin cabeza, el dios siervo, mira que se vuelve una máquina asesina, se vuelve tanta vida que tenía, se vuelve muerte, Sí, ¿sí? Y la muerte de ese dios es lo que vuelve a dar la vida, no la misma vida de antes, sino una vida distinta, porque también es eso, las consecuencias, la vida que mataste no la puedes volver a recuperar, ya. Es el espíritu del bosque, lo que hemos llamado Dios siervo durante toda esta conversación. El espíritu del bosque, que me parece hermoso también. Esa parte donde esa luz como entra, a mí me encanta la luz en las películas de Estudio Ghibli, me enloquece, como entra la luz hacia atrás de los árboles, no, Es bellísimo y cuando él mira y comienzan a salir florecitas de todo, es como, wow, pues, ¿qué es esto tan encantador? sí, no, y el tipo de animación, que todo eso es hecho a mano y lo pasan a otras cosas y la pintan, no, es una cosa que uno dice como, Dios magnífica. santísimo, qué cantidad de trabajo y bueno, la princesa Mononoke tuvo una cantidad de plata muy grande. O sea, tuvo fue Presupuestico. robusta, fue robusta la plata que se le invirtió, pero también fue pucha, como la gente también está tan empeñada en el perfeccionismo, porque ellos pueden predicar otra cosa. Si ellos pueden predicar la naturaleza, el caos y todo eso, pero ellos son súper perfeccionistas en su Ujú. trabajo. Hayao es súper intenso. Sí, total, esa calidad de esos dibujitos es impresionante. Además, los detalles de las animaciones, aunque sea segundo plano, o sea, es como que un panorama de la ciudad, pero tiene las casitas, las ventanitas, el arbolito, la nubecita, o sea, es un detalle, una atención al detalle impresionante. Y los rostros. O sea, hay una multitud y en vez de ponerle como rasgos irregulares o solamente las caritas, es hacerle ojos, boca a todos los muñequitos de la multitud. Y Hayao explicaba que era porque el ser humano tampoco existe sin ese paisaje y no es como que esas personas no importan, ¿no? Como que también existen allí. Y eso es Claro. algo que me parece muy interesante de la animación y del cine como tal, que en el cine se habla de la imagen viva, ¿no? Todo tiene que estar vivo en la imagen. No es como alguien está haciendo como cualquier boba por allá o está estático, no. Todo tiene que estar vivo en una imagen, en un Ujú. fotograma, todo tiene que estar vivo. Eso también lo aplican mucho ellos. Vale. Kate Bella, ¿tienes algo más que comentar, decir de esta película? Vamos cerrando. Ya hablamos de la maleabilidad ¿qué? De los géneros, pero también mira que eso me pareció fuertísimo de la película y que lo podemos también entender mucho por el momento en el que estamos, ¿cierto? Por las cosas que hemos leído, gracias a Dios, ¿cierto? Y es que ese cambio de roles resignifica el mismo rol, lo transforma y hasta cambia las cosas, ¿cierto? Porque no es solamente cambiemos de lugar, sino cambiemos de lugar y vuelve eso otra cosa. Pero es como cambiar de lugar interno, como de visión del mundo, del lugar donde estás parado en la existencia. Y también de lo que se esperaría de un hombre o de una mujer, Ujú. ¿cierto? O lo que se esperaría de la naturaleza. Mira que nosotros toda la vida nos vendieron la Pachamama y no, y aquí está llena de espíritus vengadores, ¿cierto? Entonces es Ajá. una resignificación de lo que debe ser cada cosa y volverla una vaina totalmente distinta. Y lo último que te quería contar era, yo estuve pensando mucho tiempo en
en cómo unir todas las películas de Estudio Ghibli porque es súper complicado, ¿cierto? O sea, de qué me quieren decir todo el conjunto de las películas de Estudio Ghibli? ¿Qué me quieren decir? Entonces, esa alineación con las problemáticas del presente-futuro, yo recuerdo mucho un poema o un proverbio de la cultura aymara que dice, mirando atrás y adelante podemos caminar en el presente-futuro. Y esa comprensión del tiempo como algo no lineal que tiene esta gente, de que el pasado está en el presente y etcétera, existimos ahora mismo en todos los tiempos. Eso me parece que tienen esas películas porque es, vamos a tomar una discusión que le pertenece a la humanidad, pero que está en nuestro tiempo. Y eso las vuelve atemporales. Cuando Sí, la discusión de lo medioambiental no va a ser una discusión, por ejemplo, total. ¿cierto? Y las toman. También quiero terminar con una frase de Miyazaki. Él hizo una película después de que pasó lo del viaje de Chihiro, que él no recibió el Oscar, que tú me Ujú, contaste, ¿te acuerdas? ujú. Yo- Sí, lo que tengo entendido es lo siguiente. Esto no tengo una fuente directa, entonces busquen, no se queden con lo que uno les diga. Pero básicamente a él lo nominaron al Oscar Mejor Película Animada por El viaje de Chihiro, creo que fue 2004, y en ese entonces era la guerra de Irak, creo. Y él dijo, no voy a recibir un premio de un país que está invadiendo a otro. Y no lo recibo y no lo recibo. Ajá. Total. Entonces, Hayao Miyazaki, después de eso, hizo una película que se llama El Castillo Ambulante. Y dijo lo siguiente en una entrevista, el mundo está cambiando enormemente. Con estas circunstancias tienes que producir películas que se hagan preguntas correctas y den las respuestas adecuadas al público y que también les dé esperanza. Como podéis imaginar, este es un objetivo un tanto pretencioso y también muy complicado. Y en otro momento él dijo, tú tienes que querer y creer que vas a cambiar el mundo con tu película, así no lo hagas, pero lo tienes que intentar. Entonces es una visión del arte con un compromiso y muy apegado a la realidad. No es solamente hacer películas de muñequitos. Esa es la fuerza del estudio Ghibli para mí. Entonces todos muy invitados a verse la inútil Princesa Mononoke, Princesa Mononoke, Niña Salvaje. Eso está en Netflix, realmente. Y Todo el Ghibli catálogo de estudio Ghibli está ahí. está en Netflix, ajá. Y también. Kate Bella, muchas gracias por esta conversación, por tus aportes, por tu visión. Espero que podamos rajar de alguna otra peliculita. Me gustaría que fuera latinoamericana para hablar bien, bien bueno, bien mal. Bujuju. Las que quieras, cuando quieras. Para mí ha sido un placer, como siempre. Sabes que disfruto mucho hablar contigo y esta es una conversación típica de nosotros, solamente que decidimos grabarla. Ajá. Entonces, no, súper encantada. Y sí, creo que el mensaje es, si van a hacer arte, sepan que el arte tiene una búsqueda de la verdad, así no se la consiga, y tiene un compromiso con el mundo, totalmente. No es hacerlo por hacerlo. Trivial, Trivial. ajá. Ajá. Exacto. Exacto. Kate Bella, un abrazo, estamos hablando y a todos los que nos escuchan, bueno, también un abrazo. ¿Qué más? Kate, ¿tienes redes o haces algo? ¿Quieres que te sigan? ¿No quieres que te sigan? Bueno, en este momento estoy con un proyecto que se llama Cápsulas de Cine, así tal cual aparece en Instagram y en Spotify. Maravilloso, sigan pues Cápsulas de Cine, es un podcast, ¿cierto? Donde hablan de cine, reflexiona mi amiga aquí la super periodista Kate. Un abrazo grande, estamos hablando y bueno, esperemos otra conversación prontamente.